buenas tardes. Me presento, soy Villarroel Sol, junto a mi compañera Valerio Nair. Queremos hablarles sobre un tema fundamental en las matemáticas, las funciones. A lo largo de esta presentación, exploraremos qué son las funciones, los diferentes tipos que existen y cómo podemos analizar y transformar sus gráficas. Las funciones son una herramienta que nos permiten modelar problemas del mundo real. Son una abstracción matemática de relaciones entre magnitudes donde una depende de la otra. Y para cada valor de una existe un único valor de la otra. Esto nos permite realizar análisis para obtener conclusiones, hacer predicciones y tomar decisiones. Introducción a las funciones. Comencemos por lo básico. ¿Qué es una función? Una función f es una relación o regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A un único elemento f de x de un conjunto B. Se escribe comúnmente como y igual a f de x. Aquí x es la variable independiente, un elemento del dominio, y y es la variable dependiente, un elemento del codominio. Los conjuntos claves son el dominio, que son todos los valores posibles de x, el codominio, y el conjunto imagen o rango, que son los valores reales que toma la función, con los cuales podemos representar las funciones mediante una ecuación o expresión, una tabla de valores o un gráfico. La gráfica de una función f es la gráfica de la ecuación y igual a f de x. Para determinar si una curva en el plano es la gráfica de una función, utilizamos la prueba de la recta vertical. Ninguna recta vertical puede cortar la curva más de una vez. Esto garantiza la unicidad del valor de y para cada x. Entre todas las funciones, vamos a comenzar con la función lineal, que se va a definir como f de x igual a m por x más b, en los cuales m y b son números reales. Su gráfica siempre será una recta, de la cual solo vamos a necesitar conocer dos puntos por lo que pasa esta misma. Los ceros o las raíces de una función lineal van a ser los valores de x para los cuales f de x sea igual a 0. Son las coordenadas x de los puntos donde la gráfica va a cruzar el eje x. En las funciones lineales, esta razón es constante e igual a la pendiente m de la recta. Esto las hace ideales para modelar situaciones reales con tasas de cambio constantes, como el llenado de una piscina, por ejemplo. Función cuadrática. Una función cuadrática se define como f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c, donde a, b y c son números reales y crucialmente a es distinto a 0. Este es un polinomio de grado 2. La gráfica de una función cuadrática es una parábola. El coeficiente a determina la concavidad. Si a es mayor a 0, abre hacia arriba, y si a es menor a 0, abre hacia abajo. Existen diferentes formas de representarla: la general desarrollada, la factoriada y la normal o estándar. Los puntos claves para graficar una parábola son las raíces, la ordenada al origen y el vértice. Las funciones cuadráticas son muy útiles en modelado para situaciones que aplican un valor máximo o mínimo para maximizar un ingreso o un área. También son la base de las inecuaciones cuadráticas, que se resuelven analizando los signos en intervalos definidos por las raíces. Las funciones lineales y cuadráticas son casos especiales de funciones polinómicas. Una función polinómica general es de la forma en la que se muestra la diapositiva, donde n es un número natural y el coeficiente principal a n no debe ser igual a 0. El grado del polinomio es el mayor exponente de x. El término anx es el término principal y a sub 0 es el término independiente. Las gráficas de las funciones polinómicas son continuas y suaves en todo dominio, lo que significa que no tiene saltos, huecos ni esquinas. Para graficar aproximadamente es esencial que consideremos las raíces y su multiplicidad, así también como el comportamiento final, que va a describir
cómo se comporta f de x cuando x tiende a más infinito o menos infinito, y se va a determinar por el término principal. La multiplicidad de una raíz nos indica cuántas veces aparece el factor lineal. Si la multiplicidad es impar, la gráfica cruza el eje x, y si es par, la gráfica toca el eje x y lo rebota. Funciones racionales. Una función racional se define como el coeficiente de dos polinomios. Como se muestra en la diapositiva, f de x es igual a p de x sobre q de x. El dominio de una función racional incluye todos los números reales excepto aquellos valores de x que hacen que el denominador sea cero, por lo que es fundamental determinar el dominio antes de simplificar la función. Las raíces o ceros de una función racional ya simplificada son los valores de x que hacen que el numerador sea cero, siempre que esos valores estén en el dominio. Para analizar estas funciones es útil simplificarlas factorizando numerador y denominador y cancelando factores comunes, siempre que se respete el dominio original. Las asíntotas verticales son rectas verticales a las que la gráfica se aproxima infinitivamente sin tocar el eje. Se encuentran en las raíces del denominador simplificado. Las asíntotas horizontales son rectas horizontales que describen el comportamiento final de la función cuando x va a más infinito o menos infinito. Se determinan comparando los grados de los polinomios p y q. Los conocidos agujeros o burbujas son puntos donde la función no está definida, pero no hay una asíntota vertical. Transformaciones y simetría de gráficas de funciones. Comprender las transformaciones de funciones es un método esencial para entender cómo las modificaciones a una función van a afectar su gráfica, lo que nos va a permitir graficar nuevas funciones a partir de una función base que ya conocemos. Esta va a tener desplazamientos verticales, como por ejemplo si c es mayor que 0, la gráfica se va a desplazar c unidades hacia arriba. Caso contrario, si c es mayor a 1, se desplazará c unidades a la izquierda. Reflexiones. Para i igual a menos f de x, la gráfica se refleja sobre el eje x. Y para i igual a f de menos x, la gráfica se va a reflejar sobre el eje y. En cuanto al alargamiento y la contracción vertical, si c es mayor a 1, la gráfica se alargará verticalmente por un factor de c. Y si c está entre 0 y 1, la gráfica se va a contraer verticalmente por un factor de c, como se muestran en las gráficas. Es posible aplicar múltiples transformaciones a una función, pero el orden en el que se aplican es crucial, ya que estos pueden afectar el resultado final. Luego tenemos funciones pares e impares, en las cuales se clasifican por las propiedades de simetría, lo que va a impactar directamente en las gráficas. Una función f es par si satisface la condición f de menos x igual a f de x. La gráfica de una función par es simétrica con respecto al eje y. Una función f es impar si satisface la condición f de menos x igual a menos f de x, en el cual la gráfica de una función impar es simétrica alrededor del origen. Una función puede ser par, impar o ninguna de las dos. Composición de funciones. La composición de funciones consiste en combinar dos funciones aplicando una función después de la otra. Se denota como f compuesta de g de x y se define como f compuesta de g de x. Como se logra ver en la presentación, se puede decir que como se denota es igual a que como se define. El dominio de f compuesta de g son los valores de x para los cuales x está en el dominio de g y además g de x está en el dominio de f. Para evaluar una composición, primero se calcula función interna y luego ese resultado se usa como entrada para la función externa. Es importante notar que, en general, f compuesta de g de x es distinto que g compuesta de f de x. El orden de la composición importa. Es importante notar que, en general,
f compuesta de g de x no es lo mismo que g compuesta de f de x, por lo que llegamos a la conclusión de que el orden de la composición importa. Una función compleja puede descomponerse en funciones más simples y se pueden componer más de dos funciones, como f compuesta de g compuesta de h de x. A menudo, g de x actúa como una variable intermedia. Función inversa. La relación inversa de una función f invierte el proceso de asignación. Si f asocia x con y, la relación inversa asocia y con x. Para que la relación inversa sea también una función, la función original debe ser inyectiva. Una función es inyectiva si nunca asigna el mismo valor de salida y a dos valores de entrada x diferentes. Gráficamente, podemos verificar la inyectividad con la prueba de la recta horizontal. Si ninguna recta horizontal cruza la gráfica más de una vez, la función es inyectiva. Si f es una función inyectiva de df a rf, su inversa f menos 1 es una función de rf a df, tal que y es igual a f de x, si y solo si x es igual a f menos 1 y. Es decir, el dominio de f menos 1 es el rango de f, y el rango de f menos 1 es el dominio de f. La gráfica de la función inversa f menos 1 es simétrica a la de f con respecto a la recta y igual a x. Para obtener la regla de asignación de f menos 1, despejamos x en y igual a f de x y luego intercambiamos x e y. En conclusión, hemos explorado desde la definición fundamental de una función y su importancia para modelar el mundo real hasta los detalles de funciones lineales, cuadráticas, polinómicas y racionales. También hemos cubierto la composición inversa de funciones y cómo las transformaciones y simetrías nos permiten comprender y graficar funciones de maneras más eficientes. Espero que esta presentación les haya brindado una comprensión más profunda de las funciones y su relevancia en el análisis matemático. Muchas gracias por su atención. Nos despedimos muy cordialmente.